Ok, mis hermanos, una vez más les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos 2, 42. Abra ahí su Biblia, por favor. Como les dije la semana anterior, en la providencia de Dios, terminamos la serie de Primera Timoteo y obviamente la carta a Timoteo es una epístola pastoral. El objetivo de la carta es enseñar a la iglesia cómo debe funcionar, ¿verdad? Y como les explicamos, desde el mes pasado dejamos de ser un ministerio de la Iglesia Bíblica de Cypress y nos hemos convertido en una iglesia independiente. Y obviamente estamos en un proceso y después vamos a dar un poco más información al respecto, pero el objetivo de esta serie, sobre todas las cosas, es enfatizar las cosas que son críticas e importantes en una iglesia bíblica. Bien, el título de esta serie que comienza hoy y que va a durar 8 semanas aproximadamente, es una serie temática. Usualmente ustedes saben que predicamos un libro de la Biblia, empezamos en el primer capítulo, en el verso 1, y vamos hasta el último capítulo, verso 1. O sea, predicamos expositivamente y vamos el libro entero. Pero esta serie va a estar, obviamente, siendo una serie temática, va a estar basada en textos bíblicos, ¿verdad? En algunos textos bíblicos escogidos. Y el título de esta serie es ¿Cómo podemos identificar una iglesia bíblica? En otras palabras, ¿qué caracteriza a una iglesia bíblica? Bien, y el objetivo es que entendamos cómo debe funcionar la iglesia y hacer un énfasis específico en aspectos específicos que son características específicas que debe tener una iglesia bíblica. ¿Ok? Hechos, capítulo 2, verso 42. Hechos 2, 42. Dice así la Sagrada Escritura. Voy a pedirle por favor que se pongan en pie para reverenciar al Dios de la palabra. Dice la Escritura, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Amado Dios, damos gloria a tu nombre y rogamos, Señor, que en esta mañana el Espíritu Santo sea el que nos ilumine y nos permita entender el mensaje de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito para el cual el Señor dejó la iglesia en esta tierra? ¿Por qué es imprescindible que nosotros los cristianos conozcamos las características de una iglesia verdaderamente bíblica? Porque es importante que sepamos cómo debe funcionar una iglesia. ¿Sabe? Es obvio que la Biblia nos enseña que la iglesia la fundó Cristo. Bien. Y es por eso que necesitamos tener una comprensión bíblica de cuál es la voluntad de Dios para la iglesia. ¿Por qué? Porque es su iglesia y por tanto nosotros necesitamos conocer, necesitamos comprender cuál es su voluntad para la iglesia, para que podamos obedecer los propósitos revelados de Cristo y no nos convirtamos en una iglesia condenada por Cristo. Recuerde, la iglesia es la novia de Cristo. Bien, es su posesión. Y por tanto, la misión de la iglesia siempre es glorificar a Dios, exaltar a Dios, obedecer a Dios. Bien, y solamente cuando nosotros conozcamos sus propósitos revelados, podremos hacerlo de una manera que realmente le traiga gloria. Déjeme decirle, solo existen 2 posibilidades. El ministerio de la iglesia estará de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en su palabra o estará en contra de su voluntad. Son las 2 opciones que hay. O como iglesia actuamos y funcionamos de una manera que sea acorde a su voluntad revelada en su palabra o en oposición a ella. Bien, y es por eso que es imprescindible que nosotros tengamos una filosofía de ministerio basado en lo que la Escritura enseña con relación a lo que debe ser y cómo debe funcionar una iglesia. ¿Ok?
existe una serie de características que identifican a una iglesia verdaderamente bíblica. Y cada una de estas características constituyen elementos esenciales de una filosofía de ministerio bíblicamente definido. Y empezando hoy vamos a ver 8 características que identifican a una iglesia bíblica verdadera. 8 características que identifican a una iglesia bíblica. ¿Cuáles son esas características? Bueno, la primera característica es que una iglesia bíblica se identifica por su doctrina, ¿ok? Su gobierno, su adoración, sus ordenanzas, su membresía, su disciplina, su evangelismo y su comunión. Cada una de estas características identifican a una iglesia bíblica genuina. Y el día de hoy vamos a empezar con la primera característica, es que una iglesia bíblica se caracteriza por tener una doctrina bíblica. Su doctrina es bíblica. Fíjense como dice Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Ahora la pregunta es, ¿de quiénes se habla aquí? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Quiénes se dedicaban? Bueno, si usted lee el contexto, se va a dar cuenta que en este pasaje se nos narra el nacimiento de la iglesia el día de Pentecostés. Después de recibir el Espíritu Santo, el apóstol Pedro se paró y predicó un sermón. Y como resultado de ese sermón, 3,000 personas se arrepintieron de sus pecados y recibieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted puede ver eso en el verso 41. Dice exactamente que 3,000 personas se convirtieron aquel día. ¿Ok? O sea, 3,000 nuevos creyentes. 3,000 recién nacidos en la fe. Ahora, estas personas necesitaban ser discipuladas, necesitaban ser instruidos en la palabra y tener comunión con los creyentes para poder ser enseñados, para poder ser ministrados, para poder ser instruidos en cuanto a la fe. Fíjense que si usted lee el contexto, se nos dice que estos nuevos creyentes inmediatamente se unieron a los apóstoles y a los demás creyentes que había en aquel contexto, que si usted lee en el capítulo 1, verso 15, se nos dice que eran 120 personas, ¿ok? 120 discípulos de Cristo. Y estos 3,120 personas constituyen lo que sería la membresía original de la iglesia primitiva. O sea, estas 3,120 personas fueron los miembros originales de la iglesia primitiva. Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Déjame decirte la definición de lo que es una iglesia. Una iglesia es una asamblea de adoradores. Una asamblea, un grupo de personas, un compañerismo de personas que adoran a Dios. ¿Ok? Una iglesia es una asamblea de adoradores, hombres y mujeres, salvos por gracia, no por obras, que buscan crecer en santidad y dedicarse al servicio espiritual para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿ok? La expansión del reino de Dios a través del evangelismo y obviamente buscan glorificar a Dios, porque ese es el propósito de la iglesia. Dios recibe gloria, ¿ok? Entonces, una iglesia es esto, es una comunión, es la asamblea de las personas que han sido salvas y que se reúnen para adorar a Dios. Eso es una iglesia. Bien. Y es importante que entendamos esto. Grupo de personas que han sido redimidas, han sido salvas, son adoradores que se reúnen a adorar a Dios. Ahora, como explica el doctor John MacArthur, y voy a citar sus palabras, y esto es importante porque lamentablemente esto que dije debe parecer obvio, ¿verdad? Todo el mundo debía saber lo que es una iglesia, pero tristemente hoy se está redefiniendo
lo que es una iglesia. Y hay muchas veces lugares donde se llama iglesia, pero no están siguiendo el patrón bíblico. El doctor John MacArthur le explica, voy a citar sus palabras, dice, muchas iglesias hoy en día, están compuestas en gran medida por personas no salvas. ¿Ok? Y recuerda la definición que dimos, una iglesia es una asamblea de adoradores, o sea, de creyentes. Bien. Dice él a continuación, sorprendentemente, algunos incluso intentan diseñar una iglesia donde los no cristianos puedan sentirse cómodos. Esta no puede ser la meta de una iglesia dedicada a la santidad y la justicia. O sea, la meta de la iglesia es crecer en santidad, crecer en semejanza con Cristo. Adorar a Dios y crecer en semejanza con Cristo. ¿Verdad? Dice, en todas las áreas de la vida. Una iglesia así, o sea, una iglesia que busca crecer en santidad y en justicia, dice MacArthur, será impopular entre los pecadores. ¿Ok? En esta primera congregación, hablando de la iglesia primitiva, todos los profesantes eran poseedores. En otras palabras, todos los que estaban allí eran creyentes genuinos. Bien. Esto no quiere decir que los incrédulos no sean bienvenidos a asistir a la predicación de la verdad y a la adoración. Son bienvenidos a escuchar la predicación del evangelio y la exposición de la palabra de Dios. Son bienvenidos a escuchar las oraciones de confesión, los signos de alabanza y los llamados a la santidad. Son bienvenidos a presenciar el amor corporativo y la devoción de la iglesia a Jesucristo y al Dios eterno. Todo eso debería hacerlos sentir incómodos con su condición espiritual. Sin embargo, y escuche esto, que es importante, la membresía y el servicio de la iglesia están restringidos para los creyentes. ¿Ok? Nuevamente, una iglesia es una asamblea de personas redimidas, de adoradores que buscan exaltar a Dios. ¿Sabe? Este verso que escogí para iniciar la serie, este verso de Hechos 2:42, resume 4 elementos esenciales del discipulado cristiano. 4 elementos esenciales del discipulado cristiano. Aunque el día de hoy solamente nos vamos a enfocar en el primero. Bien, en el primero. Fíjense, el verso comienza diciendo que aquellos que creyeron, o sea, todos los miembros de aquella iglesia, dice, se dedicaban continuamente. ¿Lo ve ahí? En Hechos 2:42, ¿lo ve sí o no? Se dedicaban continuamente. ¿Sabe? Esa expresión, se dedicaban continuamente, es una sola palabra en el original, en el griego. ¿Ok? Proskartareo es el término. Significa persistir firmemente en una cosa, perseverar en, dedicarse a y dando cuidado constante a ello. O sea, denota una devoción, un fervor y una dedicación constante de los primeros cristianos a estas cosas. O sea, aquellos creyentes estaban realmente comprometidos en hacer estas cosas. Había un compromiso genuino, un compromiso real. Era un compromiso incluso diario. Bien, con esta cosa. Fíjense que este término, ¿ok? Dedicarse continuamente es el que gobierna las otras características de una iglesia guiada y gobernada por el Espíritu. O sea, una iglesia guiada y gobernada por el Espíritu persevera en estas cosas. Es lo que hace. Continuamente se dedica a estas cosas. Si queremos ser una iglesia guiada por el Espíritu, tenemos que perseverar en estas cosas. Debe ser nuestra devoción. Debemos hacerlo constantemente, diariamente. Debemos comprometernos en estas cosas. Y quiero hacer una aclaración para que nadie vaya a malinterpretar, porque muchas veces tenemos conceptos
equivocado, ¿verdad? Muchas veces la gente piensa que la iglesia primitiva era perfecta. Déjeme decirle, no existe una iglesia perfecta. ¿Sabe por qué? Porque está compuesta por pecadores. Y usted y yo no somos perfectos. Si la iglesia fuera perfecta, ninguno de nosotros podría estar aquí. Bien, todos somos pecadores redimidos por gracia. Entonces la iglesia primitiva no fue perfecta. Pero en muchos aspectos importantes, la iglesia primitiva nos sirve a nosotros como un modelo de lo que la iglesia hoy debe ser. ¿Ok? En vez de buscar nuevas maneras de hacer iglesia, lo que tenemos que hacer es ver los principios bíblicos que deben regir una iglesia. Y ver lo que la iglesia, acorde a la palabra de Dios, debe ser y obedecer. ¿Ok? Es importante que entendamos esto en mente. Fíjense, desde el primer día, aquellos creyentes se dedicaron a las actividades necesarias para la mutua edificación. ¿Ok? Entendieron que ahora eran parte de un cuerpo y que como miembros de ese cuerpo tenían responsabilidades que cumplir. Bien, se dedicaron a las actividades necesarias para la mutua edificación. Y ahora, yo quiero que usted note conmigo, su primera prioridad como iglesia fue, dice aquí, perseverar continuamente, o sea, con devoción, con ahínco, con seriedad, con compromiso. ¿En qué perseveraban en primer lugar? Perseveraban continuamente en las enseñanzas. ¿Lo ve ahí conmigo? ¿Sí o no? En las enseñanzas. ¿Sabe? El término enseñanza ahí viene de un término griego, didache, ¿ok? Que significa doctrina. Doctrina. En otras palabras, estos creyentes entendieron la importancia de la doctrina cristiana. ¿Ok? ¿Qué es una doctrina? ¿Qué es una doctrina? Bueno, una doctrina es ni más ni menos que una enseñanza considerada autoritativa. ¿Entendió? Una doctrina cristiana es una enseñanza considerada autoritativa. ¿Ok? Hablando bíblicamente, la doctrina es la verdad bíblica que nos ha sido revelada. Por ejemplo, cuando yo digo la doctrina de Dios, me estoy refiriendo a lo que la palabra de Dios enseña referente a la persona de Dios. ¿Ok? La doctrina de la iglesia se refiere a lo que la palabra de Dios enseña con relación a la iglesia. Por tanto, la doctrina es lo que Dios en su palabra nos ha revelado referente a cualquier tema. Las doctrinas cristianas son las verdades que la Escritura enseña referente a cualquier tema. Y es por eso que es importante que entendamos que el conocimiento doctrinal es esencial para la iglesia. ¿Ok? Es imprescindible. Una iglesia que no conoce las doctrinas, una iglesia que no persevera en las doctrinas, no será una iglesia que va a ser bendecida por Cristo. Al contrario. ¿Ok? Ahora, note quiénes dieron estas enseñanzas autoritativas. ¿Quiénes dieron estas enseñanzas autoritativas? Fíjense lo que dice a continuación. Perseveraban en la doctrina de ¿quién? De los. Ahora, vuelvo a hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Porque hoy hay apostolobos. ¿Ok? Gente que dice que es apóstol. Yo quiero que usted entienda, en la Biblia el oficio apostólico estaba restringido para aquellos que el Señor Jesús llamó y que estuvieron con Él desde el día que Él fue bautizado en el Jordán hasta el día que Él ascendió arriba en gloria. Y una excepción, uno que dijo que había sido llamado fuera de tiempo,
que fue el apóstol Pablo. Esos fueron los apóstoles de Cristo. Apóstoles de Cristo. Ninguna persona hoy cumple los requisitos para ser un apóstol. Y le voy a dar las dos razones principales. En primer lugar, ustedes ven que cuando Judas se ahorcó, en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que cuando fueron a escoger un sustituto para Judas, dijeron que la persona que fuera apóstol tenía que haber sido alguien que estuviera presente desde el bautismo de Jesús hasta la ascensión de Jesús. ¿Cuántas personas hoy cumplen ese requisito? Nadie. Segunda razón, cuando vemos en las epístolas pastorales, se da cómo debe funcionar una iglesia, se da cuáles deben ser las cualidades o las características que cumplen los oficios que están vigentes hoy. Solamente se habla de dos oficios, el pastor y anciano y el diácono. No se da el oficio de apóstol. ¿Por qué? Porque no está vigente hoy el oficio de apóstol. No existen apóstoles hoy. ¿Ok? Entonces la pregunta que nos debemos hacer nosotros, entonces ¿cómo yo puedo perseverar en la doctrina de los apóstoles si ellos no están presentes? ¿Cómo yo puedo perseverar en la doctrina de los apóstoles si ellos no están presentes? Los creyentes de la iglesia primitiva tenían los apóstoles con ellos, que les estaban enseñando, ¿cierto? Pero ellos no están aquí. Aquí no está Pedro, ni está Pablo, ni está Juan, no está ninguno de ellos. Déjame decirte lo que la Escritura enseña al respecto. Efesios capítulo 2, verso 20, nos enseña el plan de Dios para la iglesia. ¿Ok? Los apóstoles de Jesucristo fueron escogidos por Cristo y a través de ellos Dios dio el registro inspirado del Nuevo Testamento. ¿Me siguió hasta ahí? ¿Ok? Recordemos que ellos fueron quienes establecieron el fundamento de la iglesia. Dice Efesios 2:20, si usted lo lee conmigo, edificados sobre el fundamento. Yo quiero que usted entienda, y le vuelvo a hacer la pregunta, la he hecho muchas veces, yo sé que usted a veces se dirá, bueno, el pastor repite mucho, pero recuerde, en la pedagogía la repetición es una manera de enseñar, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted echa fundamento en una construcción? Una vez. Usted pone el fundamento y a partir de ahí empieza a edificar. Pero usted no sigue poniendo fundamento. El fundamento se pone al inicio y a partir del fundamento empieza la edificación, ¿verdad? Entonces, los apóstoles y profetas, dice aquí, fíjense lo que dice, edificados sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En otras palabras, lo que quiero que usted entienda es que las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles de Cristo, de Pablo, de Pedro, de Juan, no de el que dice que es apóstol hoy, ¿verdad? Porque si no la Biblia no estuviera completa y no fuera suficiente, dígame cuántos libros más hay que añadirle a la Biblia. Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es suficiente. Sabemos todo lo que Dios va a hacer. Conocemos el plan eterno de Dios. Nos ha sido revelado. Bien. Entonces las enseñanzas de los apóstoles proporcionó el fundamento de nuestra fe. ¿Comprendió eso? Sus enseñanzas inspiradas, autoritativas y suficientes son el fundamento sobre el cual se edifica la verdadera iglesia de Cristo. Por tanto, si queremos ser una iglesia bíblica, debemos ser una iglesia que persevera en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. Pero no los apóstoles nuevos, no los mentirosos que dicen que son apóstoles hoy, en los apóstoles de Jesucristo que escribieron la palabra inspirada que está en el Nuevo Testamento. ¿Entendió eso? Es importante que entendamos esto. La revelación divina que los apóstoles de Jesucristo recibieron y proclamaron son la palabra de Dios. ¿Ok? Y esa revelación ha sido preservada en las Escrituras. Y las Escrituras son las enseñanzas de los apóstoles. El Nuevo Testamento son las enseñanzas
de los apóstoles. Y sus enseñanzas doctrinales son, escuche bien, sus enseñanzas doctrinales son el contenido fundamental e imprescindible de la fe cristiana. En otras palabras, mi fe debe estar fundada en las doctrinas apostólicas o no es una fe genuina. ¿Me escuchó? Hay gente que dice, no importa lo que tú creas, lo que importa es la fe. Eso es un error garrafal. ¿Ok? Garrafal. Porque el objeto de nuestra fe es más importante que nuestra fe. Yo puedo tener una fe débil, pero si mi fe está puesta en la verdad, entonces yo voy a triunfar. Pero si mi fe está puesta en un error, yo voy camino de perdición. Y lamentablemente mucha gente tiene fe en la fe, tiene fe en otras cosas que no es la verdad revelada en la palabra de Dios. Su fe no tiene como fundamento las doctrinas apostólicas. Y si nuestra fe no tiene como fundamento las doctrinas apostólicas, amado hermano, están erradas y el peligro es inminente. ¿Entiende eso? Y es por eso que iniciamos con este punto. Una iglesia bíblica se identifica porque su fe es bíblica, es apostólica. ¿Ok? Los creyentes de la iglesia primitiva se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Fíjense, aquellos cristianos no eran indiferentes al aprendizaje de las doctrinas. Y digo esto porque hay mucha gente en la iglesia que dice, no queremos doctrina, enséñanos la práctica, no queremos doctrina. Al contrario, fíjense, aquellos creyentes, escuchen bien lo que voy a decir. La semana pasada hablé un poco de esto, sobre cómo manejar la verdad, y hablé del movimiento carismático que empezó con la iglesia pentecostal desde el siglo pasado. Bien, aquellos creyentes habían tenido experiencias espirituales extraordinarias. Imagínense, el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, los apóstoles hablaron en lenguas, y si usted lee, para que usted entienda, yo lo he dicho otras veces aquí, pero bueno, yo sé que hay personas nuevas, las lenguas, si usted lee en el libro de los Hechos, eran que hablaban otros idiomas sin haberlos estudiado ni aprendido. No era la glosolalia o los disparates que dice la gente hoy que es porque eso no es lengua. Hablar en lengua era hablar otro idioma sin haberlo estudiado, sin haberlo aprendido, como usted ve en el libro de los Hechos. Dice, partos, medos, elamitas oían el evangelio en su propio idioma. ¿Me siguió hasta ahí? Ahora, a pesar de que fue una experiencia espiritual extraordinaria, bien, a pesar de que habían tenido una experiencia espiritual extraordinaria en el día de Pentecostés, en lugar de centrarse en sus experiencias personales, los creyentes de la iglesia primitiva se dedicaron a aprender las doctrinas o las enseñanzas de los apóstoles. ¿Oyó eso que estoy diciendo? Es importante. ¿Por qué? El énfasis en las iglesias carismáticas de hoy, amado hermano, está en la experiencia. Ahora, la iglesia primitiva tenía una base objetiva para evaluar las experiencias personales subjetivas. ¿A qué me refiero? Hay gente que dice, Dios me habló y me dijo que hiciera tal cosa. ¿Sabes? Recuerdo una vez estaba en casa de una persona y me dijo, se enamoró de un carro de otra persona, ¿ok? Quería ese carro y le pidió a Dios que le diera ese carro y resulta que esa persona que tenía dueño del carro se lo quiso comprar, no se lo quiso vender y entonces ella oró y la persona tuvo un problema que paró en la cárcel y ella pensó que Dios había obrado y había metido a la persona en la cárcel para que la persona le vendiera el carro a ella. Wow. Por poco me caigo para atrás de un infarto al oír. Y estoy hablando de una persona que dice que es cristiana. O sea, está diciendo, yo me merezco el carro y como yo soy una hija de Dios, Dios tiene que quitárselo a esa persona y dármelo a mí que soy mejor.
¿Cómo yo sé si mi experiencia personal es real o no? ¿Cómo yo puedo saber si mis experiencias personales son genuinas o no? ¿Es mi experiencia personal más importante que la palabra de Dios? ¿Cuál era la base? ¿Cómo puedo evaluar yo mis experiencias personales? ¿Ok? Déjame decirte el consejo que dio James Montgomery Boyce, uno de mis héroes de la fe. Dice Boyce, sugiero que esta es siempre la primera marca de una iglesia llena del Espíritu. Fíjense lo que dice él. La marca de una iglesia llena del Espíritu. Una iglesia llena del Espíritu siempre estudia la enseñanza apostólica, la doctrina apostólica. Es una iglesia que aprende y que fundamenta sus experiencias en la palabra de Dios y las prueba mediante la palabra de Dios. ¿Ok? Aquellos que desprecian la doctrina, aquellos que desprecian la enseñanza, al tiempo que elevan las experiencias personales y los sentimientos, ¿ok? Tienen una fe ciega que no puede ser llamada legítimamente fe genuina. Bien, déjeme decirle, las experiencias personales que usted y yo podamos tener, no importa cuáles sean, nuestras experiencias personales subjetivas no deben ser la norma por la cual vivamos y evaluemos la fe cristiana. ¿Ok? La norma suprema siempre debe ser la palabra de Dios. La doctrina bíblica, la doctrina apostólica. Debemos seguir el consejo que el apóstol Pablo le dio a los tesalonicenses en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 15. Fíjense lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses. Así que, hermanos, estén firmes, y escuchen lo que dice a continuación, y conservad las doctrinas que fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. O sea, ¿cuál es el consejo que Pablo le da a aquellos creyentes? Estén firmes en nuestras doctrinas, en las enseñanzas que les hemos dado. Bien. Perseveren en las doctrinas, fíjense, carta nuestra, y se está refiriendo a él como un apóstol de Jesucristo. Bien, o sea, lo llama a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Sabe que Judas, que no fue un apóstol, por cierto, era un hermano del Señor, llamó la doctrina de los apóstoles, la llamó la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos en Judas 3. ¿Se da cuenta? Y lo que está Judas diciendo es que no hay nueva revelación. Contrario a lo que enseña mucha gente hoy. No, yo traigo una nueva revelación. Dios me dijo que te dijera. ¿Sabe? Cuando alguien me dice a mí, Dios te dijo que te dijera, yo le digo, ¿sabe qué? Si Dios tiene algo que decirme, que me lo diga a mí. Y Dios me habla a mí a través de su palabra, no a través de otra gente. Y no estoy diciendo con eso que no pueda haber una persona, un creyente maduro que vea que estoy haciendo algo equivocado y me haga una exhortación bíblica. Pero lo que estoy diciendo es que no hay nueva revelación, amado hermano. No existe un ministerio profético hoy como el que tenían los profetas del Antiguo Testamento, porque las profecías, los profetas y la ley, dice la Escritura, fueron hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último de los profetas. ¿Ok? Un profeta hoy es una persona que predica fielmente la palabra de Dios. Eso es un profeta hoy. No alguien que da nueva revelación. ¿Ok? Nuestra fe, amado hermano, tiene 2000 años. 2000 años de historia. No empezó el siglo pasado. No empezó el siglo pasado. ¿Ok? La iglesia primitiva, guiada por el Espíritu Santo, fíjense, tenía hambre y sed de la palabra de Dios. Porque eso es lo que hace el Espíritu. Yo quiero que usted entienda, el Espíritu Santo nos da hambre y sed
de la palabra de Dios. Bien, donde reina el Espíritu Santo, reina el amor por la palabra de Dios y por aprender la sana doctrina. Es importante que entendamos eso. ¿Sabe? Una de las cosas que más me preocupa, y a veces la gente dirá, bueno, ¿por qué es tan firme en hablar del movimiento carismático? Yo no sé usted, pero yo he escuchado incluso a pastores decir, usar textos bíblicos como por ejemplo 2 Corintios 3:6, donde dice que la letra mata, pero el espíritu da vida. Usan ese texto, y escuche bien lo que enseñan ellos. Dicen que los creyentes que estudian la Biblia matan al Espíritu Santo. ¿Ok? Y que esto no les permite obrar con libertad en sus vidas. Fíjense la manera absurda en que interpretan la Escritura. ¿Ok? Ellos sostienen que no necesitan estudiar la Biblia, ya que el Espíritu Santo los instruye directamente y los guía a toda verdad sin la necesidad de las Escrituras. De hecho, hay pastores que dicen, no, yo no preparo el sermón, yo me paro ahí y lo que Dios me dice que yo diga, eso es lo que yo digo. Yo quiero que usted entienda que eso es un absurdo. ¿Ok? Y esto evidencia el terrible peligro que representan las falsas doctrinas. Lo primero que usted debe entender, amado hermano, es que fue el Espíritu Santo el que inspiró las Escrituras. El autor de las Escrituras es el Espíritu Santo. ¿Entiende eso? Vea conmigo segunda de Pedro 1, 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Vea lo que dice la palabra de Dios. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Verso 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Quién inspiró las Escrituras del Nuevo Testamento? El Espíritu Santo. ¿Entiende eso? La enseñanza de las Escrituras, las doctrinas de la Escritura deben guiar, amado hermano, cada aspecto de nuestras vidas. Deben controlar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Un cristiano genuino ama la palabra y renueva su mente, como dice Pablo en Romanos 12, renueva su mente en la palabra para poder tener la mente de Cristo. Déjame decirte, porque el énfasis de la iglesia carismática está en la obra del Espíritu. Bien, déjame decirte, estar lleno del Espíritu, y recuerda que ese es un mandato a la iglesia en Efesios 5:18, ¿verdad? Dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes sean llenos o controlados por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Ahora, estar lleno del Espíritu y estar lleno de la palabra de Dios van de la mano. ¿Escuchó eso? Van de la mano. ¿Sabe? Los resultados de estar lleno del Espíritu son los mismos resultados de estar llenos de la palabra. Bien. El Espíritu Santo llena la vida de aquellos que están controlados por la palabra de Dios. Y esto enfatiza que la llenura del Espíritu Santo, amado hermano, no es una experiencia emocional, como creen los carismáticos, sino un control constante en la vida mediante la obediencia a la palabra de Dios. Déjame decirte, ¿cuál es la evidencia más grande de que una persona está controlada por el Espíritu Santo? ¿Cuál es? ¿Son los dones espectaculares? No. Si usted ve la carta a los Corintios, que ya la estudiamos aquí, Pablo está escribiendo esa carta a la iglesia porque la gente estaba buscando los dones espectaculares y pensaban que esos dones lo hacían mejores. Déjame decirte, lo que evidencia que una persona está llena del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? El fruto del Espíritu. Que en tu vida hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu es lo que evidencia que tu vida está siendo controlada por el Espíritu Santo. ¿Me entendiste?
No son las cosas extraordinarias ni espectaculares. Los creyentes de la iglesia primitiva tuvieron una experiencia extraordinaria, pero su enfoque fue aprender la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, la iglesia primitiva era una iglesia comprometida en aprender las doctrinas bíblicas. Mi pregunta para usted es, ¿está usted realmente comprometido en aprender las doctrinas bíblicas? Si usted no ama la doctrina bíblica, yo te puedo decir que usted no está convertido. No está convertido. Porque una característica de un creyente genuino es que ama la palabra de Dios. Lea el Salmo 19, lea el Salmo 119, lea la Escritura. Usted va a ver, oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Job dijo, he guardado tu palabra más que mi alimento. ¿Es importante la doctrina bíblica para usted? Vivimos en una época en que la doctrina es marginada y despreciada. Y déjame decirte, sin la sana doctrina, el resultado es que los creyentes serán espiritualmente inmaduros y serán susceptibles a dejarse llevar por doctrinas diversas y extrañas, como dice Hebreos 13:9. O sea, se lo voy a poner de otra manera. Si usted compara la vida espiritual y la analogía que usa la Biblia para enseñarnos la vida espiritual es la vida física. Bien. A usted un niño chiquito lo engaña fácil, ¿sí o no? Y lo atrae fácil. Regálele chucherías, dulces, juguetes y se lo ganó. Y es fácil de seducir, es fácil de engañar. ¿Por qué? Porque no tiene ¿qué cosa? Madurez. No tiene conocimiento. ¿Entiende el punto? Y es por esa razón que Pablo exhortó a los creyentes de Éfeso, en Efesios capítulo 4, verso 14. Fíjense lo que Pablo le dijo a los creyentes de Éfeso. Para que ya no seamos niños en la fe. ¿Sabe? Cuando una persona se convierte es un niño en la fe. Y lamentablemente hay personas que se convierten y después se sienten cómodos con eso y piensan que esa es la vida cristiana. No. En la vida cristiana, igual que en la vida física, un niño nace, se alimenta de leche, ¿verdad? Porque la dieta tiene que ser blanda al principio porque no tiene dientes, pero a medida que pasa el tiempo, empieza a salir los dientes y después empieza a alimentarse de alimentos sólidos hasta que llega a comer carne, ¿verdad? Lo mismo pasa en la vida espiritual. Usted tiene que aprender lo básico y después tiene que aprender las verdades profundas de la palabra de Dios. Dice, para que ya no seamos niños, note lo que dice a continuación, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas de error. ¿Sabes qué? En las últimas semanas dediqué tiempo, mientras preparaba esta serie, dediqué tiempo a oír muchas predicaciones de mucha gente, sobre todo de predicadores carismáticos. Y si las personas que están oyendo esas predicaciones tuvieran el más mínimo conocimiento bíblico, no se dejarían engañar de esa manera. Porque leyendo la Biblia, simplemente uno se da cuenta que lo que están diciendo es mentira. Bien. La sana doctrina, amado hermano, es fundamental. Sin la sana doctrina, la iglesia es susceptible a dejarse llevar por todo tipo de error doctrinal, seductor y toda interpretación falaz de las escrituras enseñada por los falsos maestros. Usted ve que dicen cosas y la gente, ¡oh! Y lo que está diciendo es una idiotez. El desconocimiento doctrinal o una comprensión débil de la sana doctrina nos hace vulnerables al error y al pecado. Y es por esa razón que Pablo dijo en 1 Timoteo 6:3, 1 Timoteo 6:3 dice Pablo, si alguno enseña una doctrina diferente, fíjense, Pablo estaba hablando porque los falsos maestros han existido desde el principio de la iglesia. Si alguno enseña una doctrina diferente, note, hay sana doctrina
y hay doctrina diferente o falsa doctrina. ¿Entiende el punto? Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Fíjense, Pablo establece ahí que la doctrina que enseñaban los apóstoles ni siquiera era de ellos, porque era la doctrina de ¿quién? De Cristo. Cristo les enseñó a ellos. Ellos hablaban en nombre de Cristo, eran representantes de Cristo, eran los apóstoles, los enviados de Cristo. Ahora, note, dice Pablo, que la doctrina apostólica es conforme a la piedad. ¿Lo veis conmigo, sí o no? El punto que le estoy tratando de hacer, amados hermanos, es el siguiente. Las enseñanzas que no se basan en las Escrituras, escuche bien lo que estoy diciendo, las enseñanzas que no se basan en las Escrituras siempre van a resultar en una vida impía. ¿Y qué es una vida impía? Es una vida que no honra a Dios. Bien. En lugar de la piedad, la vida de todos aquellos que siguen la falsa doctrina se van a caracterizar por el pecado. ¿Ok? ¿Por qué razón? Déjame darte la razón fundamental. La falsa doctrina no puede ni salvar ni santificar. Eso solamente puede hacerlo la palabra de Dios, el verdadero evangelio. Es el que salva y el que santifica. Es el que nos transforma. La falsa doctrina no tiene valor espiritual. ¿Sabe? Si usted deja un niño a que él escoja su dieta, ¿qué usted cree que un niño va a comer todo el día y todo el tiempo? ¿Qué cree que va a comer? Dígame. Dulces, ¿verdad? Y usted sabe que los dulces son ricos, pero lo que van a hacer es, le van a salir caries en los dientes y se va a enfermar. ¿Por qué? Porque los dulces no tienen los nutrientes que el cuerpo necesita. ¿Qué significa? Una persona que es inmadura no puede escoger, no sabe discernir. Ese es el punto. ¿Ok? Y la falsa doctrina, amado hermano, lo que hace es engañar y la gente piensa que se está nutriendo espiritualmente, pero lo que está es, obviamente, yendo por un camino equivocado. La sana doctrina es espiritualmente provechosa porque protege a los cristianos del pecado y protege a la iglesia del error de los falsos maestros. Lamentablemente, aquellos que desprecian la doctrina irán tras aquellos predicadores que le dicen lo que ellos quieren escuchar. Ahora, yo quiero que tú entiendas, el apóstol Pablo dio una advertencia muy seria en 2 Timoteo 4:3. Ya estoy acabando, hermano. 2 Timoteo 4:3 dice la Escritura, porque vendrán tiempos, dice Pablo, cuando no soportarán, ¿qué cosa? Hello. Vendrá tiempo cuando no soportarán, ¿qué cosa? La sana doctrina. ¿Ok? Sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los... Fíjense, Pablo advierte ahí a Timoteo y a la iglesia de Éfeso que llegaría un tiempo en la historia de la iglesia, ¿ok?, en que las personas se volverían intolerantes a la predicación doctrinal. ¿Me escuchó? Intolerantes a la predicación doctrinal. ¿Sabe? Si usted estudia la historia de la iglesia, usted se va a dar cuenta que en la época puritana y en la época reformada, la predicación era expositiva y doctrinal. En nuestra época, la predicación es temática y es banal, la mayoría de las veces. Déjeme decirte, sin duda estamos viviendo el cumplimiento de esa advertencia de Pablo. Nunca como hoy, la iglesia carismática ha infestado la iglesia. ¿Sabe? Cuando el Señor me llamó a salvación, yo recuerdo que donde yo vivía había varias iglesias. Había una iglesia bautista, una pentecostal, una metodista, en fin. Y cada iglesia tenía su propia liturgia, su propia forma de adoración. Ahora, todas las iglesias son iguales. Tienen
la misma irreverencia, el mismo ruido. Los cristianos profesantes, los creyentes nominales en las iglesias, amados hermanos, van a seguir sus propios instintos pecaminosos. ¿Y dónde van a ir? ¿A donde se predica la verdad? No. A donde están los predicadores que enseñan lo que ellos quieren escuchar. Los falsos creyentes buscan entretenerse con enseñanzas que les hagan sentirse bien con ellos mismos. Yo quiero que usted entienda, la palabra de Dios me confronta a mí todos los días y me enseña que yo necesito cambiar. Y eso es lo que yo busco, porque lo que yo quiero es vivir de una manera que yo honre a Dios, no vivir como yo quiero vivir. Porque si yo me dejara vivir por como yo quiero vivir, sería como un niño que haría cosas que no honran a Dios y al final eso me va a traer juicio y castigo. ¿Bien? ¿Sabe? El objetivo de la mayoría de la gente hoy en las iglesias es que se le predique lo que ellos quieren escuchar. Y déjame recordarte las palabras de Thomas Watson, un predicador puritano. Escucha lo que él dijo, amado hermano, y medita en estas palabras. Si no aprendes otra cosa más de este sermón, que estas palabras que te voy a mencionar ahora, reflexiona en ellas y llévatela. Oiga lo que dijo Thomas Watson. Es idolatría. ¿Sabe lo que es idolatría? Es cuando uno adora a un Dios falso. ¿Entiende eso? Es idolatría no solo adorar a un falso Dios, sino al Dios verdadero de una manera falsa. ¿Me escuchaste? Yo te puedo decir que hay mucha gente hoy que cree que está adorando a Dios y en realidad lo que tienen es una idolatría. Bien. La pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿cuán importante es que yo aprenda la doctrina bíblica? ¿Cuán importante es que yo aprenda la doctrina apostólica? Pablo dio esta advertencia en 1 Timoteo 6, 3 y 4. Si alguno enseña, escucha sus palabras, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. O sea, el punto, amado hermano, es que la doctrina errada rara vez es inocente. Voy a hacer una distinción y quiero hacer una aclaración. Hay muchas personas en la iglesia carismática que simplemente llegaron ahí porque es lo que aprendieron. ¿Okay? Y mi énfasis está sobre todo en quienes usan la escritura y la pervierten para confundir a las personas. ¿Entiende eso? Dentro de la iglesia carismática hay muchos creyentes que son creyentes genuinos y que realmente están buscando al Señor. ¿Ok? Quiero hacer esa aclaración. Estoy hablando de las personas que pervierten la escritura a sabiendas, personas que están enseñando cuando en realidad no tienen la preparación para hacerlo. Ahí está mi énfasis. ¿Entendió esa parte? ¿Ok? Pablo dice aquí, amado hermano, que el error doctrinal rara vez es simplemente un error inocente. Pablo dice que el error doctrinal generalmente está basado en el hecho de que la persona tiene una tendencia pecaminosa y quiere validar su tendencia con las escrituras. Casi siempre hay algún grado de culpabilidad. Y Pablo dice aquí que los falsos maestros son personas engreídas, o sea, que sus egos están inflados. Y Pablo dice que esas personas que están en esa condición realmente no entienden nada. ¿Ok? Y Pablo describe a estos falsos maestros como personas contagiadas, fíjense, y ya se lo prediqué, por eso no voy a repetir mucho, pero usé ese texto precisamente por eso. Pablo describe ahí a los que enseñan doctrinas equivocadas, los escribe como personas contagiadas con un virus mortal que propagan su enfermedad entre sus seguidores. ¿Ok? El término que usa ahí dice que es como una patología que se contagia y que lleva a otras personas a la perdición. ¿Ok? Ahora, para que nosotros podamos detectar
a los portadores de esas enfermedades espirituales, debemos estar fundamentados en las Escrituras, en la sana doctrina. Quiero compartir las palabras del teólogo reformado Juan Calvino. Juan Calvino dijo lo siguiente: la marca de la iglesia, la marca de la sana doctrina que nos dejó nuestro Salvador es su tendencia a promover no la gloria de los hombres. Escuche bien esto es importante. En una iglesia, ¿qué se exalta? ¿Qué se promueve? ¿Cuál es el centro de la predicación? Escuche lo que dice Juan Calvino. La marca de la sana doctrina que nos dejó nuestro Salvador es su tendencia a promover no la gloria de los hombres, sino la de Dios. Nuestro Salvador declaró esto como la prueba de una doctrina, y si consideramos como obras milagrosas aquellas que son utilizadas como otro propósito que no sea el magnificar el nombre de Dios, estamos en el error. Nos conviene recordar que Satanás tiene sus milagros, y aunque son trucos más que maravillas, tiene la capacidad de engañar a los ignorantes y los incautos. El punto que quiero que es que al final, y esto es lo que, y ya estoy terminando, amor hermano, Dios nos hace responsables a usted y a mí de lo que creemos y de lo que pensamos con relación a la verdad que Él nos ha revelado. Dios nos dio en la Escritura una carta de amor en la cual Él nos habla. Nuestra responsabilidad individual como creyentes y colectiva como iglesia es perseverar en la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina de los apóstoles son la palabra de Dios que Dios reveló para que nosotros podamos vivir de una manera que traiga gloria a su nombre y para que podamos funcionar como una iglesia realmente bíblica. Te invito a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra es muy clara. Ayúdanos a amar la doctrina. Ayúdanos a entender, Señor, que tú has hablado a través de tu palabra y que en tu palabra está la verdad que necesitamos para poder vivir de una manera que realmente te traiga gloria. Ayúdanos, Señor, a como iglesia ser fieles en amar, en estudiar, en creer y en obedecer tu palabra. Señor, que escuchemos el consejo de Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Que pongamos por práctica todo lo que aprendemos, para que realmente podamos ser una iglesia que proclama tu nombre y que es conforme a tu voluntad. Padre, rogamos el auxilio de tu Espíritu Santo. Rogamos que Él sea el que aplique estas verdades a nuestros corazones. Danos hambre y sed de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.